Hola, muy buenas estudiantes de primero del grado de Magisterio en Educación Primaria de la asignatura de Didáctica General y Currículum. Mirad, este vídeo que corresponde, digamos, a uno de los bloques que están incluidos dentro del tema 3. Nos acordamos que el tema 3 hacía referencia a la planificación de procesos de enseñanza-aprendizaje. Pues concretamente lo que vamos a trabajar en esta presentación es el tema que tiene que ver, o el bloque que tiene que ver con la atención a la diversidad. Bueno, primero vamos a comentar un poco los planteamientos en cuanto a legislación que han precedido los cambios que hoy en día están vigentes en la ley que, como todos sabemos, está actualmente en vigencia, que es la LOMLOE. Antes de eso, teníamos los planteamientos de la LOE en 2006 y de la LOMCE en 2013. ¿Qué es lo que ocurre con la implantación de la LOE en 2006? Lo que ocurre es que en esa nueva ley se deja de utilizar el anterior término conocido como integración y el anterior término conocido como necesidades educativas especiales para adoptar otros conceptos más amplios. Por ejemplo, el término integración se sustituye por inclusión y el de necesidades educativas especiales por el de necesidades específicas de apoyo educativo. Con la implantación de esta ley se da un impulso a ese paradigma tan amplio que conocemos como educación inclusiva, que un poco intenta garantizar los principios de calidad, equidad y flexibilidad en cuanto sobre todo a la atención a niños que presentan necesidades específicas de apoyo educativo. ¿En qué bloques nos divide al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo? Pues en los que estáis viendo en pantalla. Nos lo divide en necesidades educativas especiales, en altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema o circunstancia personal o familiar. ¿Qué planteaba la LOMCE? La LOMCE en Aragón. La LOMCE fue un paso después de la LOE. La LOMCE, digamos, se implanta en el año 2013. Vamos a ver en qué grupos o categorías nos divide a ese alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Lo estamos viendo también ahora en pantalla. Tenemos ahí 6 grandes bloques. El primero de ellos, las necesidades educativas especiales, donde tenemos un montón de discapacidades, la auditiva, la visual, la física, la intelectual, la pluridiscapacidad, y también tenemos otros trastornos como puede ser el trastorno grave de la conducta, el trastorno espectro autista, que es el TEA, el mental, el trastorno del lenguaje y el retraso global del desarrollo. En segundo lugar, tenemos las dificultades específicas de aprendizaje. Tenemos el trastorno específico del aprendizaje matemático, de la lectura o de la expresión escrita, la capacidad intelectual límite y también otros trastornos de la comunicación que sean diferentes al trastorno del lenguaje. Tenemos también el TDAH, ya lo sabéis, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tenemos las altas capacidades, la incorporación tardía al sistema educativo y también finalmente alumnado que presenta unas condiciones personales o de historia escolar especiales. Pues por ejemplo condiciones que tienen que ver con salud, condiciones de adopción, de tutela, de protección, de desventaja socioeducativa, también de alumnado deportista, absentismo o las altas capacidades artísticas que también estaban incluidas en este bloque. Y entonces en la actualidad, que como sabéis tenemos implantada la LOMLOE, nos dice que plantea la LOMLOE en la Comunidad Autónoma de Aragón. Bueno, pues en este cuadro que estáis viendo aquí se ve de manera muy visual y clara las diferencias que hay entre la LOMCE años 2013 y la LOMLOE, que es la actual. Veis que tenemos 3 colores. El azul son las categorías que se han mantenido, ¿de acuerdo? Entonces vemos ahí la primera de ellas, las necesidades educativas especiales se han mantenido, las altas capacidades intelectuales, la incorporación tardía y las condiciones personales o de historia escolar. Por otra parte, tenemos lo que se ha eliminado, que está en rojo, que son, no es que se haya eliminado, ahora os lo explico, de la LOMCE desaparece como tal o con ese nombre. Las dificultades específicas de aprendizaje y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero no es que desaparezcan, simplemente es que adoptan otro nombre en la LOMLOE, ¿de acuerdo? Que es lo que aparece en verde, que es lo que se llama los trastornos de atención o de aprendizaje. Y además de eso, vemos otras incorporaciones como es el retraso madurativo, los trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, el desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje y también la última categoría, encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Insisto, no es que muchas veces haya desaparecido de la LOMLOE lo que venía en la LOMCE, sino que se ha recolocado en otras categorías. Vamos a ver ahora cómo se escolariza el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cuáles son las modalidades de escolarización.
Bueno, pues aquí vemos una especie de resumen, ¿vale? Tenemos la primera opción, cuando un niño o una niña tiene ciertas necesidades específicas, del tipo que sea, la primera opción que hay que contemplar es la escolarización en un centro ordinario, ¿de acuerdo? Pero luego, cuando en esos centros, por falta de recursos personales, materiales, no se les puede ofrecer la atención que necesitan, es cuando hay que contemplar otras modalidades de escolarización. La primera de ellas son los centros de atención educativa preferente, que generalmente es atención educativa preferente a la discapacidad motora, auditiva o el trastorno espectro autista. Y aquí lo que encontramos en estos centros son recursos mucho más especializados y más prolongados en el tiempo. Por otra parte, digamos que es la categoría superior a eso, son las unidades es lo mismo que aulas, o centros de educación especial. ¿Quiénes se escolarizarían aquí? Los que tienen sobre todo necesidades educativas especiales. Por ejemplo, un niño que tenga una discapacidad, pues imaginaos, una parálisis cerebral, ¿vale? Pues el típico centro de educación especial, uno de los más famosos que tenemos aquí en nuestro contexto es el de Aspace, que seguro que muchos lo conocéis. Aquí sí que los recursos son mucho más especializados e intensivos. Y luego tenemos la escolarización combinada. ¿Cuándo se contempla esta opción? Cuando hay un caso intermedio, un caso que no puede ser atendido en su totalidad en los centros ordinarios, pero que tampoco requiere una escolarización completa en un centro especial, ¿de acuerdo? Entonces serían esos casos que se podrían contemplar en la combinada. ¿Con qué se relaciona la organización de la educación especial? Bueno, pues sobre todo con los tipos y con los grados de ayuda que necesita ese niño o esa niña para lograr progresar en su aprendizaje. Pero eso sí, tengamos en cuenta que estemos hablando de centros ordinarios, de escolarización preferente o de educación especial, todo pertenece a un mismo sistema educativo, ¿de acuerdo? Y todos ellos se diferencian, como os he comentado, en el nivel y grado de provisión de recursos que necesitan o que tienen en esos centros, pues para atender a las necesidades específicas de estos niños. Vamos a ver un poco, conociendo un poco más a fondo los centros de educación especial, ¿qué alumnado puede ir? Cuando digo centros también puede ser aula, puede ser un aula que esté enmarcada en un centro ordinario, pero que sea un aula de educación especial, o puede ser un centro completo de educación especial. ¿Qué niños, niñas pueden ir aquí? Pues sobre todo los que tienen necesidades derivadas de pues, discapacidad física, intelectual, sensorial, pluridiscapacidad, TEA, que es el trastorno de espectro autista, retraso global del desarrollo o trastorno grave de la conducta. ¿Qué pasa en aquellos casos de que los niños viven lejos de un centro de educación especial, porque tampoco hay tantos? Pues entonces es cuando se escolarizan en unidades de educación especial, que están dentro, como os digo, que son aulas de educación especial, que están dentro de un cole ordinario. Por ejemplo, el aula de educación especial que existe en el Pío XII, pero que tiene exactamente las mismas funciones que tendría un centro completo de educación especial. ¿Qué más cuestiones? Sí, el alumnado escolarizado en aulas o centros de educación especial. ¿Quiénes son? Pues son niños que han sido evaluados previamente por los equipos de orientación educativa de infantil y primaria y han considerado pues que a lo mejor con los recursos con los que cuenta un centro ordinario pues no se puede responder a esas necesidades que tienen. Claro, son necesidades permanentes en el tiempo, normalmente suelen ser necesidades bastante pronunciadas, bastante graves. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando el equipo de orientación valora esa situación, lo que se observa es que el nivel de adaptación e inclusión de ese niño en un centro ordinario sería mínimo, con lo cual las ventajas que puede obtener en un centro o aula de educación especial serían pues mucho mayores. Los recursos personales y materiales que tienen estas aulas o centros de educación especial también son muy variados. ¿Qué encontramos? Lo primero, grupos reducidos de niños. Son grupos muy pequeñitos, no son clases de 25 alumnos como tenemos en centros ordinarios. Los tutores generalmente son maestros de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje, es decir, maestros con una formación especializada. Y también hay una dotación de otros especialistas que complementan la labor de esos tutores, pues por ejemplo, enfermería, trabajadores sociales, fisioterapeutas, que también son necesarios, auxiliares de educación especial y demás. Hay también especialistas de música y educación física. Por supuesto, son centros donde no existen barreras arquitectónicas, solo faltaría. Y también los recursos, el mobiliario y todo el material didáctico está adaptado a las necesidades de esos niños en concreto. Otra cuestión importante también, esto viene recogido en uno de los documentos que os he dejado disponible en el Moodle, que digamos es el documento
que contiene el texto ampliado de todo este tema que os acabo de explicar en esta presentación. Es importantísimo que os lo leáis, ¿de acuerdo? Porque son un montón de medidas de atención a la diversidad que os las tenéis que aprender y os las tenéis que saber. Dice, ¿cómo atender a la diversidad de un modo inclusivo? Pues son todas estas, las actuaciones generales e inclusivas, que además en la ley se llaman así, ¿de acuerdo? Entonces es importante que os miréis ese documento porque allí todas estas vienen un poquito desgranadas y explicadas. Fijaos que tenemos un montón. El aprendizaje cooperativo, la tutoría entre iguales, el aprendizaje por proyectos, los talleres de aprendizaje interclases, centros de interés, rincones, agrupamientos flexibles, desdoblamientos, apoyos especializados en el aula, las comunidades de aprendizaje, la docencia compartida, la planificación multinivel, el currículum flexible, procedimientos flexibles también de evaluación, la participación de los padres y finalmente la apertura de la escuela al entorno. Son un conjunto de actuaciones generales inclusivas que se pueden desarrollar, digamos, en centros ordinarios. Es decir, es una manera de atender a la diversidad que de forma natural tenemos en cualquier aula de un centro ordinario y que nos sirve un poco para intentar responder pues a todas esas particularidades, necesidades, ritmos de aprendizaje que tiene cada niño, ¿de acuerdo? Son, insisto, actuaciones generales inclusivas. Entonces, dicho esto, sí que es importante que conozcáis, que sepáis que tenéis ese documento ampliado que os he dicho, que donde está explicado todo este tema, pero de una manera más extensa y que además os lo tenéis que saber porque por supuesto entra como contenido de examen, ¿de acuerdo? Y por lo demás, pues nada más, cualquier duda por supuesto que tengáis, me podéis preguntar por correo o en tutoría o lo que necesitéis.